Gloria al Señor, gracias le damos al Señor por este día. Es un hermoso día, es el Día de los Padres y desde este lugar les tiendo las felicidades a todos los padres. Bendecimos el nombre del Señor. Rápidamente tengo la palabra del Señor y el consejo bíblico. Bendecimos el nombre del Señor en el libro de Filipenses capítulo 2. Espero que esta palabra te pueda edificar. Bendecimos el nombre del Señor. La palabra de Dios siempre es edificante. Bendecimos el nombre del Señor. Estamos en esta trayectoria pidiéndole a Dios que Dios nos ayude y que Dios pueda prosperar esta palabra en los corazones de las personas que se disponen a escucharla. Bendecimos el nombre del Señor. Estamos en el libro de Filipenses capítulo 2 y vamos a leer del versículo 1 hacia el 11. Bendecimos el nombre del Señor. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Bendecimos el nombre del Señor. Esta carta de Filipenses, ¿cuál fue el propósito del apóstol Pablo escribir esta carta? Le escribió, bendecimos el nombre del Señor, desde la cárcel, posiblemente en Roma. Pablo escribió esta epístola a los creyentes filipenses para agradecerle su reciente ofrenda generosa que le enviaron por medio de Epafrodito, y para informarle que sobre su situación actual. Además escribió para asegurarle a la iglesia que su mensajero, Epafrodito, había cumplido el encargo fielmente y no regresaba a ellos prematuramente, para alentarlos a insistir en el conocimiento del Señor en unidad, humildad y compañerismo. Bendecimos el nombre del Señor. Entonces el apóstol Pablo escribe esta carta desde la cárcel y está escribiéndole posiblemente desde Roma a los creyentes en Filipos. Y le está dándole a ellos una palabra para que ellos busquen la unidad, para que sean humildes y para que ellos sigan el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, el cual, como él dice en estos versículos, dice, el cual siendo en forma de Dios, no se aferró a ello, sino más bien que se despojó a sí mismo y fue obediente hasta la cruz. El Señor se humilló hasta lo sumo. Pero hoy en día, lamentablemente, la humildad es una de las cualidades que nosotros no vemos mucho. Y lamentablemente, la soberbia y el orgullo se ha empoderado de muchas personas. Y nosotros debemos de entender que nosotros sin Cristo no somos nadie. La pandemia debió de haber enseñado a nosotros que nosotros somos polvo y ceniza, porque un microorganismo que apenas nosotros podemos ver paró el mundo completo en su totalidad, y el mundo estaba temblando debido a la pandemia. Pero en la pandemia nosotros debimos de haber aprendido cierta clase de humildad y reconocer que nada de lo que nosotros tengamos, ninguna propiedad, ninguna cosa material, ni el dinero, ni las cuentas bancarias, nada de las cosas que nosotros tengamos, nosotros nos vamos a llevar cuando nos muramos.
Por lo tanto, es preferible ser rico para con Dios. El Señor dice en la palabra, buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Por esto no quiero decir que no trabajemos, no estoy diciendo que no seamos bendecidos, que no seamos prosperados. Debemos ser prosperados. Hay personas que son prosperadas y son humildes, y Dios lo ha bendecido. Estamos hablando de cuando hay una ambición desordenada, en donde se llega inclusive a amar al dinero. La Biblia declara y dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. No que nosotros tengamos dinero, podemos tener dinero, pero mientras nosotros no honremos al dinero y no lo amemos, entonces nosotros estamos bien. Si nosotros honramos a Dios con lo que Dios nos da, y nosotros podemos bendecir a aquellos que están en necesidad, a aquellas personas que necesitan. Lamentablemente el mundo entero hay muchas personas que están en necesidad y necesitan ayuda. Es la labor de la iglesia ayudar a aquel que está en necesidad, porque la Biblia dice que cuando nosotros damos, nosotros recibimos, y es mejor dar que recibir. Cuando nosotros bendecimos al que está en necesidad, Dios entonces nos bendice a nosotros. Bendecimos el nombre del Señor. Y Él da aquí un ejemplo, ¿ves? Bendecimos el nombre del Señor, dice aquí Él. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Esa es una unidad genuina, donde se siente lo mismo, donde hay un amor genuino, donde hay un amor entrañable. Que es una cualidad que hoy en día muy poco, uno lo puede ver muy poco, inclusive aún en los creyentes, porque debe de haber una unidad genuina, un amor genuino entre los creyentes. Bendecimos el nombre del Señor, y debemos nosotros de tratar de cultivar esta característica o esta cualidad de la humildad y de la unidad, porque el Señor dice en esta palabra, en esto conoceréis, se van a conocer que son mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Si no nos amamos verdaderamente, genuinamente, de un amor entrañable, entonces, ¿dónde está el amor en Cristo? No hay amor. Debe de haber amor entre el ser humano, debe de haber amor por los perdidos, amor por las personas que están en necesidad. A veces nosotros, por ejemplo, podemos caminar por la calle. Hay personas que caminan por la calle y le pasan por encima a una persona que está en necesidad, que está tirada en el piso, un borracho, o una persona que posiblemente necesita algo, pero a veces no podemos darle a ellos nada, pero por lo menos haz un pare y ora por la persona, por el individuo, y pídele a Dios que Dios lo ayude, que Dios la liberte. Dios quiere que nosotros tengamos ese sentir que tuvo nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo, teniendo todos los títulos habido y por haber, Rey de reyes, Señor de señores, León de la tribu de Judá, la palabra viva, la roca eterna, el Dios encarnado, Emmanuel, Dios con nosotros, Jehová Jireh, todos los nombres habido y por haber lo tiene, y los títulos lo tiene nuestro Señor Jesucristo. Mas sin embargo no se aferró a esos títulos, sino más bien que Él se humilló hasta lo sumo y tomó la forma de siervo. Y en esto dice Él que nosotros íbamos a ser conocidos. Él no vino a ser servido, sino a servir a la humanidad. Bendecimos el nombre del Señor. Gloria al Señor. Dice, con humildad, debido al egocentrismo innato de la humanidad caída, el mundo no valora en mucho la humildad. Sin embargo, el punto de vista divino de la Biblia acerca de la humildad y de la salvación da muchísima importancia a la humildad. Ser humilde significa estar consciente de las debilidades humanas y listo a dar el crédito a Dios y a los demás por los logros personales. En otras palabras, tenemos que estar listos de darle la gloria a Dios cuando nosotros podemos lograr algo y cuando Dios nos permite tener algo. Debemos de ser humildes, reconocer que lo que nosotros tenemos, lo tenemos por la gracia de Dios. Bendecimos el nombre de nuestro Dios. Se debe ser humilde por ser criatura inferior, pecadora de no ser por Cristo,
que no tiene de qué enorgullecerse, sino en el Señor. El creyente depende de Dios en cuanto a la honra y el fruto, y no puede lograr nada que tenga valor permanente sin la ayuda de Dios y de los demás. En otras palabras, nosotros tenemos que reconocer que nosotros necesitamos a los seres humanos y necesitamos a los demás. Se ha visto, por ejemplo, en ciertos lugares de trabajo, se ven a personas a veces que han llegado a cierta posición dentro de su compañía y están en el tope, son el CEO, pero hay que ver en la forma cómo llegaron, porque a veces hay personas que para ellos llegar al tope hacen una escalera de toda persona que ha caído, o inclusive bendecimos el nombre del Señor, no hacen las cosas de vida para ayudar al que está debajo de ellos, sino que ellos se le pisan por encima y hacen una escalera con toda persona que ha caído porque ellos quieren llegar hacia la cima. Ese no es la forma que Dios nos ha dado a nosotros. Dios al contrario, Dios se hizo siervo y se hizo humilde hasta la cruz. Murió en la cruz del Calvario para darnos a nosotros el privilegio de nosotros poder tener lo más grandioso. Y lo más grandioso que nosotros podemos tener es el Espíritu Santo de Dios. Que el Espíritu Santo de Dios viene a morar en nuestros corazones y nosotros tenemos que hacer sentir al Espíritu Santo de Dios que Él está en una morada y que Él se sienta cómodo de estar en nuestro corazón. No que Él se sienta incómodo de estar en Él. Porque hay personas a veces que sienten que me siento incómodo, que siento un susto, que siento esto, que siento lo otro. Podemos sentir muchas cosas. Y a veces Dios nos quiere alertar en cuanto a algo que pueda pasar. Pero a veces es el mismo Espíritu Santo de Dios que se siente incómodo dentro de nuestro ser. Porque hay cosas que no le agradan a Él. Entonces cuando hay cosas en nuestro corazón que no le agradan a Dios, por ejemplo el odio, la falta del perdón, el rencor, la venganza, la amargura, la soberbia, el orgullo, y puedo ahí mencionar un sinnúmero que no son los frutos que debemos dar nosotros como cristianos. Entonces, el Espíritu Santo de Dios, cuando viene a morar en nuestro corazón, Él quiere sentirse cómodo de que está en una morada de una persona que ha sido lavada con la sangre de Cristo y que ha sido lavado con la sangre de Cristo. Él quiere sentirse cómodo. Y vamos a ser sinceros, cada uno de nosotros tiene algo, porque no hay ninguna persona que es perfecta. Cada persona está lidiando con cierta clase de debilidad o con cierta clase de situación en su carácter que no le agrada a Dios. Dios quiere que nosotros cambiemos nuestra forma de ser. Si nosotros queremos tener gloria de Dios, entonces debemos de nosotros menguar y que Cristo crezca. Eso lo dijo Juan el Bautista. Juan el Bautista, cuando aparece Jesucristo en el panorama y aparece nuestro Señor Jesucristo para ser bautizado, y Él bautiza a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo le dice que se cumpliera toda justicia y que lo bautizase. Pero luego Juan el Bautista reconoce, es necesario que Él crezca, que yo mengue y que Él crezca. Entonces, para que Dios crezca en nuestra vida, nosotros tenemos que menguar. Entonces, no damos el brazo a torcer en nuestra forma de ser. Entonces, ¿cómo es que Dios va a crecer en nuestro ser? No va a crecer. Porque nosotros seguimos contrarrestando lo que el Espíritu Santo de Dios quiere hacer en nuestras vidas. Bendecimos el nombre del Señor. Estas son palabras a veces como que posiblemente no reciban mucho aplauso, pero son los que nos ayudan a nosotros a crecer en Cristo Jesús y a nosotros llegar a tener una mejor comunión con Dios. Porque Dios quiere tener una buena comunión con nosotros. El cristiano debe de saber identificar la voz de Dios. Porque la cosa más grande que el mundo, que Dios le ha dado al ser humano, es la voz de Él y su Hijo que murió en la cruz del Calvario para nosotros recibir el Espíritu Santo de Dios y que nosotros podamos tener la comunión que Él desea tener con nosotros, así como la tenía en el huerto. Debido a la caída de Adán y del pecado, el ser humano perdió esa comunión, pero ya en Cristo esa comunión ha sido restaurada. Entonces, lamentablemente, cuando hay un orgullo y una soberbia de personas que piensan que no necesitan a Dios, porque yo estoy en una compañía tan elevada y tan superior que yo no necesito nada, yo no necesito nada, yo estoy bien de dinero, estoy bien de posición, estoy bien de salud, yo podría decir prácticamente que lo tengo todo. Y hay personas que piensan así, pero la Biblia dice que sin Cristo nosotros no podemos hacer nada.
Entonces no podemos tener un orgullo y una soberbia de que nosotros no necesitamos a Dios. Todos necesitamos de Dios. Y hay personas que son CEO y hay personas que han sido bendecidas en su compañía, pero han sido personas que se han entregado a Dios y Dios también lo ha bendecido. No podemos decir que Dios no prospera, no, Dios prospera. Y la prosperidad de Dios no aleja al que Dios prospera de sus caminos. Cuando Dios prospera a una persona, la persona está dadivosa, tiende a dar, tiende a ayudar a las personas que están en necesidad. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros tengamos ese mismo sentir. El apóstol Pablo le está escribiendo a los filipenses, porque estos filipenses eran bien dadivosos. Eran muy dadivosos. Y el apóstol Pablo está asegurándose a través de esta carta de que ellos sigan en esa unidad, en esa coinonía. Bendecimos el nombre del Señor. Y que tengan todos el mismo sentir. Bendecimos el nombre del Señor. El versículo 4 dice: no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Allá pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, mucho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Bendecimos el nombre del Señor. Entonces eso él lo dice aquí, que dice que no debemos mirar cada uno por lo suyo propio, sino por los de otros. Entonces, ¿de qué vale que yo solamente me concentre en mi propia necesidad? Y que la necesidad del ser humano a ti no te afecte, que no te afecte a ti lo que le pasa a una persona que posiblemente no es tu familia, pero que está en necesidad. No, nosotros tenemos que mirar, la iglesia debe de mirar por la necesidad del ser humano. Bendecimos el nombre del Señor. Debe de mirar por la necesidad del ser humano. Claro, es que se debe entender que hay personas que a veces pueden tratar de sacar ventaja de la iglesia, pero la iglesia de Cristo Jesús debe de estar lista para ayudar en cuanto se pueda. Bendecimos el nombre del Señor. A eso el Señor nos ha llamado, a marcar una diferencia como iglesia en nuestro Señor Jesucristo. Bendecimos el nombre del Señor. El apóstol da gracia a los humildes, dice, pero se opone. El Señor, Dios da gracia a los humildes, pero se opone a los soberbios y a los orgullosos. Sus hijos más fervorosos sirven al Señor con humildad. Los creyentes deben vivir en humildad con los demás, considerándolos más importantes que ellos mismos. Lo opuesto de la humildad es el orgullo, que es un sentimiento exagerado de la importancia y del amor propio en la persona que cree en sus propios méritos, superioridad y logros. La tendencia inevitable de la naturaleza humana y del mundo es el orgullo, no a la humildad. En otras palabras, hay personas que están bien orgullosas de sus logros. Y podemos sentirnos orgullosos de los méritos y los logros que nosotros hemos logrado, ya sea en los estudios, o si hemos avanzado en una compañía, o si hemos sido bendecidos de una forma u otra. Debemos sentirnos orgullosos de las cosas que hemos hecho, cierta clase de autoestima. Pero cuando eso se va a lo exagerado, eso está pasando una línea roja en el Señor. Eso no cuadra y nunca va a funcionar en el cristianismo. Porque nosotros vimos que la misma caída del diablo fue por su orgullo y su soberbia. Y el que piense estar firme, mire que no caiga. En otras palabras, no podemos ser tan orgullosos y tener una levadura farisaica a veces como que somos mejor que todo el mundo. Y que yo nunca he caído, y que yo no peco, y que yo tengo esto y yo tengo lo otro. ¿De qué valen todas esas cosas si nosotros somos polvo y ceniza? Lo importante es ser rico para con Dios, tener su presencia. Porque Dios abre puertas y cuando Dios... Mira, cuando a mí me cierran una puerta, yo le doy la gracia al Señor por eso. Cuando a mí me cierran una puerta, le doy la gracia al Señor. Porque Dios abrirá otras puertas. Y abrirá una puerta de mayor bendición para mi vida o para nuestras vidas. Esa es la idea. Porque Dios le da gracia a los humildes y Dios bendice a las personas. Vamos a ser sinceros.
Si Dios posiblemente no nos ha bendecido a la magnitud que queremos, porque posiblemente hay cosas que Dios anda buscando trabajar en nuestro carácter para asegurarse que cuando nosotros tengamos lo que tengamos, le demos la gloria y la honra a Él. Bendecimos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Deben de tener vosotros este sentir. Pablo se pone en relieve la manera como Jesús dejó la gloria incomparable del cielo y asumió la condición humillante de un siervo. ¿Quién quiere ser siervo? Hoy en día nadie quiere servir, pero los dones y los ministerios también de mayor bendición son los del servicio. Cuando nosotros servimos de consolación, exhortamos a la persona. Cuando nosotros ayudamos al caído, una persona que ha caído, hay personas que en el mundo, nosotros, nuestros padres inclusive, o nuestros parientes, si tú te caías y te hacía algo, te decían, está bueno que te pase, porque tú eres un desobediente, está bueno que te cortaste el pie. Eso de forma, mira, cuando Dios me da a mí la gracia para nosotros soltar y levantar al caído, no es acusando y señalándolo por la infracción que cometió, sino dándole gracia para que se levante. Dios está contigo, Dios te va a levantar, Dios perdona los pecados, levántate, Dios está contigo para ayudarte, para socorrerte. Dios es un Dios de amor, un Dios de justicia. Dios no es injusto. ¿Se acuerdan el caso del juez injusto? Que había una mujer que se le presentaba todo el tiempo al juez injusto y le pedía cierta clase de misericordia. Y el Señor dice en esta parábola que el juez injusto le extendió misericordia a una mujer que ni siquiera conocía. Entonces, ¿cuánto más va a ser Dios justicia? Porque Dios es más justo que un juez injusto. Dios es más justo que todo el mundo. En Dios no hay injusticia, en Dios no hay maldad, en Dios no hay impiedad. Dios es amor. Dios es amor, y el amor se muestra con los hechos. Porque yo puedo decir que, ¿de qué vale que yo diga que te amo? Pero cuando viene a la hora del no se ve el amor. El amor es un fruto del Espíritu, en donde nosotros queremos que la otra persona también prospere, queremos que la otra persona sea levantada, queremos que Dios también use a la otra persona, queremos compartir lo que nosotros recibimos de parte del Señor. Ese es el amor. El Señor dice en la palabra que aquí se cumplen los mandamientos de Dios. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿cómo yo puedo decir que yo amo a Dios? Entonces yo no amo al prójimo. Yo le pongo un tropiezo para que caiga. Se han visto muchos los casos en ciertos lugares, en ciertas iglesias, en donde Dios empieza a levantar un creyente. Y Dios empieza a darle de su gracia. Y cuando Dios empieza a usarlo, entonces empiezan a cerrarle las puertas. No quieren ponerlo en el púlpito a predicar. O si no quieren ponerle cierta clase como de tropiezo. O lo ponen en la lista negra. Como para que Dios no use su gracia. Pero Dios va a usar a uno. Bendecimos el nombre del Señor. Yo he llegado a esta conclusión. Que yo no peleo por púlpito por nadie. Porque los púlpitos están en la calle. El que quiera pelear por púlpito, que se busque un púlpito en la calle. En la calle hay muchos púlpitos en donde nosotros podemos predicar la palabra de Dios con gracia y con amor. Y no va a haber ninguna clase de contienda. La única contienda que vamos a tener va a ser con el mismo diablo y con Satanás. Porque Satanás siempre se siente incómodo cuando se llega a predicar la palabra y cuando llega un siervo de Dios con cierta clase de unción del Espíritu Santo de Dios en una cuadra o en una esquina, el diablo se va a sentir incómodo. Y la persona se va a sentir amenazada, porque es el enemigo, debe sentirse amenazado cuando llega alguien con el poder del Espíritu Santo de Dios para predicar. Entonces, yo no contiendo, yo no contrarresto ya púlpito, porque nosotros estamos viviendo unos tiempos donde la voz profética tiene que ser escuchada en las calles, tiene que ser escuchada en las afueras, mientras se pueda. Bendecimos el nombre del Señor, porque va a llegar un tiempo en donde no vamos a poder predicar esta palabra. Bendecimos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y en este consejo bíblico, dice en el versículo 10, dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo sea el Señor, para gloria de Dios Padre. Es que toda rodilla se va a doblar delante de nuestro Señor Jesucristo. Toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, donde quiera que haga una rodilla,
va a tener que doblarse. Porque Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es el mismo Dios encarnado. Jesucristo, Dios tomó forma de hombre. Dios resucitó de entre los muertos. Ese mismo Dios resucitó de entre los muertos. Y se sentó a la diestra de Dios Padre con la majestad de las alturas. Y envió al Espíritu Santo. Es el gran misterio de Dios. Ese es el gran misterio que todo el mundo ha tratado de entender, esta Trinidad, de entender esta situación de este Dios en el cual nosotros creemos. Este es Dios. Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible. Dios habita, Dios es espíritu. Y Dios habita en una luz inaccesible. Que nosotros por la gracia redentora de su propio amor engendró a Jesucristo. Jesucristo, su Hijo, viene entonces y nos da a nosotros, nos muestra la imagen del amor de Dios, que más que una figura de la cual nosotros hemos visto pintado en estos cuadros, es el amor y el carácter y la naturaleza de Dios. Ese es Jesucristo. Jesucristo nos mostró a nosotros el corazón de Dios, cómo nosotros debemos de acercarnos a Él, a Dios. Entonces, para nosotros acercarnos a Él y no tener nuestra comunión rota, debemos nosotros de hacer en la forma que hizo Jesucristo. Porque Jesucristo siempre tuvo cuidado del necesitado. Bendecimos el nombre del Señor. Jesucristo siempre estuvo pendiente de aquellos que estaban cautivos y estaban atados, que necesitaban liberación, que necesitaban sanidad. Y hoy más que nunca nosotros debemos de aferrarnos a las cualidades que nos dejó plasmada nuestro Señor Jesucristo a través de la Biblia. Porque sin Cristo nada nosotros podemos hacer. Sin Dios nada nosotros vamos a poder hacer. Tenemos que reconocer a Dios en todo nuestro camino. Hay personas que piensan que porque tienen cierta clase de conocimiento en ciertas cosas, pueden tomar sus propias decisiones. Bueno, tú puedes tomar tus propias decisiones y luego invitar a Dios en la decisión que tú tomaste. Y muchos de nosotros estamos viviendo cierta clase de consecuencias por no saber haber esperado en Dios. Cuando nosotros hacemos las cosas desenfrenadamente, sin esperar en Dios, entonces sufrimos las consecuencias. Yo aprendí esa lección. Y esa lección yo no la vuelvo ya yo la aprendí. Yo no me voy a movilizar fuera de la voluntad de Dios, bajo mi propio entendimiento y caer en una trampa del diablo o de mi propia persona. Creo que Dios le da a uno conocimiento y sabiduría para uno tomar decisiones sabias. Pero cuando yo tomo mis decisiones, supuestamente, entre comillas, sabias, porque yo conozco sobre bienes y raíces, porque yo conozco sobre negocios, porque yo conozco sobre ciertas cosas y yo tomo mis propias decisiones, entonces luego yo voy a invitar a Dios para que Dios venga a ser partícipe. ¿Qué es eso? Vamos a orar, vamos a buscar dirección de parte de Dios y Dios se va a hacer partícipe. Entonces luego podremos tomar una decisión sabia. Esa es mi opinión. Cada cual puede opinar lo que quiera, pero Dios nos dejó a nosotros un ejemplo aquí a través de nuestro Señor Jesucristo. Porque nuestro Señor Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, siempre buscó dirección de Dios. Se pasaba la noche orando, buscando dirección de Dios para hacer las cosas, para elegir a los 12 discípulos, para Él ministrar. Dice en la palabra del Señor que Él se separaba a solas a orar y a buscar dirección de parte de Dios. Entonces nosotros como seres humanos y como seres pensantes no podemos ser tan soberbios y tan orgullosos de pensar que nosotros no necesitamos de Dios. Nosotros necesitamos a Dios 24/7, pero no tenemos alas como los ángeles. Vamos a ser sinceros, somos seres humanos, pero también somos espíritu. Somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces nosotros como espíritu debemos reconocer que el espíritu nuestro tiene comunión con Dios, y Dios, el que debe de mandar, debe ser el ser interior, el espiritual, no el carnal ni la naturaleza caída. Todo el tiempo es la que va a tomar la rienda de nuestras decisiones. Bendecimos el nombre del Señor. Esta es una palabra de parte del Señor que también me está tocando. Bendecimos el nombre del Señor, porque para eso Dios nos ha llamado, para predicar esta palabra. Y esta palabra es una espada de 2 filos que corta para allá y corta para acá. Yo le doy la gracia al Señor, porque la palabra de Dios es tremendísima. Y la palabra de Dios es bendición. Bendecimos el nombre del Señor. Esta palabra, miren, en Éxodo 17:12, las manos de Moisés se cansaban
por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. O sea, es que un tiempo donde el pueblo de Israel estaba lidiando con esta batalla. Josué estaba ahí en el campo de batalla, batallando y peleando con el pueblo de Israel. Pero entonces ellos, cuando le levantaban la mano a Moisés, el pueblo sostenía y ganaba la batalla. Pero cuando se le caía en la mano a Moisés, esto es el gran misterio de Dios, que Dios tenía a sus siervos, pero cuando las manos de una persona se cansan en la batalla, debe de haber otra persona que lo levante. No que lo tire para el piso y lo pisotee por encima. No creo en esa clase de ministración, si es que la hay dentro de la iglesia, porque en una iglesia donde hay ese espíritu, ese no es el espíritu de Dios. Eso hay que descartarlo y hay que reprenderlo. Cuando una persona cae es para nosotros levantarlo, ayudarlo a seguir hacia adelante, hacia la batalla. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre. Cuando nosotros nos alegramos de una persona que haya caído y le pisoteamos por encima, el diablo está ganando la guerra. ¿Cuántos siervos de Dios no han caído? Y se han vuelto a levantar. Pero lamentablemente dentro de la iglesia no pudieron volverse a levantar porque hubieron una persona con una mentalidad farisaica, con una mentalidad dañina, que no tuvieron el corazón de Cristo para ayudarlo a restaurar y levantarlo. Bendecimos el nombre del Señor. Ese no es el espíritu de Cristo. El espíritu de Cristo es un espíritu que restaura al que está caído, que levanta a la persona que necesita ayuda. Bendecimos el nombre del Señor. Dice aquí en 1 Samuel 14:6. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Mira, esto no importa la cantidad de personas que estén con uno. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios me manda a mí solo, yo voy solo. Lo importante es hacer la voluntad de Dios. Si Dios me manda acompañado con otro, como el Señor lo mandó de dos en dos, amén. Gloria al Señor. Pero de una forma u otra es necesario que se haga la voluntad de Dios, como dijeron los discípulos. Es preferible que nosotros obedezcamos a Dios antes que a los hombres. Bendecimos el nombre del Señor. Así que yo espero que este consejo bíblico haya podido tocar tu corazón. Bendecimos el nombre del Señor. Y pueda que reconocer que nosotros necesitamos a los seres humanos. Nosotros nos necesitamos unos al otro. Vimos cierta clase como durante la pandemia, en donde cierta clase de consolación y amor, porque la gente estaba, todo el mundo está preocupado y en la humanidad había amor. Se notaba como que había cierta clase de preocupación, y cuando a una persona le caía el COVID, la otra persona estaban orando por la persona que tenía el COVID y orando para que la persona no muriese y que sus familiares pudieran sentir cierta clase de consuelo si la persona moría. Pero ya aparentemente parece que pasó el COVID y ya volvimos nuevamente a nuestra propia naturaleza, preocupándonos solamente por nosotros mismos y no por la necesidad del ser humano. Dios te bendiga en esta tarde, bendecimos el nombre del Señor. Y si tú no has aceptado a Cristo, entrégale tu corazón a Cristo. Un día como hoy, yo entré a las aguas bautismales, un día de los padres. Dios es mi Padre, bendecimos el nombre del Señor. Y fui este día a las aguas bautismales y nunca me olvido de esto, porque fue una experiencia tremendísima en donde Dios hizo acto de presencia para traerme al redil. Que inclusive después del bautismo me fui a cumplir con una labor que tenía de música, y aún en la iglesia, en el lugar en donde estaba, no fue nadie. Y se canceló todo. Y yo, gracias al Señor, pude darme cuenta que Dios estaba conmigo y que ya era tiempo de salir de esos caminos y seguir los caminos del Señor. Así que si tú no conoces a Cristo, entrégale tu corazón al Señor. La palabra dice que si tú confiesas que Jesucristo es el Señor y tú crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, tú recibirás la salvación. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es fácil recibir el Espíritu Santo. Arrepiéntete de tus pecados, da una vuelta, un U-turn, los caminos que tú estabas haciendo antes, empiezas a retornar al Señor,
entrégale tu corazón al Señor y busca un lugar, una iglesia de congregar, donde pueda congregar y reconocer que nosotros sin Dios no podemos hacer nada. Una iglesia donde se predique la verdad, donde se predique el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio genuino de nuestro Señor Jesucristo. Así que yo soy el hermano Ramón King, que Dios te bendiga de este ministerio, Jesucristo mi Señor, y que Dios te bendiga en este día y feliz Día de los Padres. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret te damos las gracias, Señor, por habernos permitido traer esta palabra, Señor, que haya sido de edificación para las personas que lo hayan escuchado. Gracias te damos, Señor, porque tú eres nuestro Dios, y fuera de ti, Señor, nosotros no podemos hacer nada. Dios te bendiga en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor.